Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, Ana Karen? Pues ahora tiene clase particular. Sí, es lo que veo. Sí. Andan con unos problemas de salud los compañeros de Oaxaca. Bueno, ojalá todo bien. Fíjense, el tema que vamos a ver hoy, yo considero que es de los menos taquilleros, como se podrá ver. Cuando nosotros hablamos de bioética, es muy difícil jalar la atención más del gremio médico, porque piensan que nada más vamos a hablar del consentimiento informado. Y a mí sí me interesa que ustedes se lleven una idea clara de por qué es muy importante tener todas las cuestiones bioéticas firmes en mente. Porque, ¿qué está pasando? Por ejemplo, hay muchos, especialmente ahorita en tiempos COVID, que me llaman y me dicen, doctora, pues es que tengo datos. Incluso hay algunos médicos urgenciólogos que me han buscado para ver qué hacemos con todos los datos que ya tienen de los pacientes de COVID para publicar. Y pues es como, a ver cómo les explico cómo está este rollo de la bioética. Pero si no nos lo explican de antemano, esta serie de trámites, podríamos decirle así, nos pueden parecer sumamente burocráticos. Y justo, bueno, eso es de lo que vamos a estar hablando ahorita. ¿Cómo de dónde, por qué sacan todas esas reglas o códigos bioéticos, de qué se trata y qué tanto se malentienden y por qué nos parece solamente como un tope al proceso de investigación el que hay comités mal preparados, hay comités de bioética muy buenos, también hay que decirlo, muy buenos, que incluso se interesan por el proceso de construcción de su protocolo de investigación, aportan, hacen propuestas, porque se entiende, y más en estos momentos de pandemia, que hay mucho conocimiento, hay mucha información, y que si no se utiliza de la manera adecuada, pues podemos caer o incurrir en un problema bioético, y ni siquiera hacerlo a propósito. Fíjense. ¿Cuál debería de ser nuestro objetivo cuando hablamos de investigación clínica? Porque la mayoría, aunque sí hacen investigación básica, lo que ustedes están haciendo también es investigación aplicada a la clínica. Y finalmente no nos movemos del mismo objetivo. El objetivo de la investigación tendría que ser generar conocimiento generalizable que sirva para mejorar la salud y el bienestar o aumentar la comprensión de la biología humana. ¿Y por qué es importante tener este objetivo claro en mente? El objetivo de la investigación no debe de ser quiero publicar. El objetivo de la investigación no debería de ser tengo datos, ¿qué hago con ellos? No, tengo un problema a resolver, y es algo que he platicado muchísimas veces con ustedes desde la generación de la idea de investigación. Tengo un problema que resolver, por ejemplo, estoy viendo que hay mucha mortalidad materna, estoy viendo que hay mucha mortalidad infantil, estoy viendo que hay ahorita enfermedades respiratorias que me están ocasionando problemas de salud y que me están poniendo en riesgo grupos vulnerables. Hay grupos vulnerables. Todo esto es un problema de salud, es un problema de salud pública y es un problema a resolver. Y a partir de que ustedes identifican esa necesidad de resolver un problema, entonces cobra importancia que generen una serie de pasos para resolverlo. Y a esta serie de pasos le llamamos protocolo de investigación, que es en esencia lo que debería ser, y no al revés. ¿Por qué? ¿Por qué será importante tener en mente esto? Porque así como nosotros, y vuelvo a insistir en el periodo pandémico que estamos pasando, en algunas ocasiones, históricamente ya ha habido muchos casos donde se ha demostrado que la necesidad o la vulnerabilidad de la gente ha puesto como en charola de plata a los individuos, a las personas, para que nosotros como científicos hagamos investigación.
Y entonces hay una frase que sale por ahí que dice que pequeños sacrificios en algunos pacientes puede traer grandes beneficios a la humanidad. Muchos están de acuerdo con esto. Muchos están de acuerdo en que el individuo, el paciente, el voluntario debe de sufrir algunas molestias y que es el sacrificio de unos cuantos para el beneficio de muchos. Ustedes lo hacen, por ejemplo, en laboratorios, cuando trabajamos con ratones knockouts o cuando trabajamos con conejos o trabajamos con algún tipo de animal de experimentación. Pues si nos vamos a los códigos de protección a los animales, pues vale la pena, o sea, vale la pena el sacrificio y el sufrimiento de unos cuantos, estoy hablando de ratones, ¿no? Vale la pena el sufrimiento, vale la pena el sacrificio de esos 20 ratones que tuviste que utilizar para hacer tu análisis, sacar resultados y ver conclusiones. Bueno, pues así como hablamos de ratones, en alguna época histórica hablábamos de personas y hubo quien sí pensó, vale la pena sacrificar a unos cuantos para el beneficio de muchos. ¿Quiénes? Pues ya sabemos, o más o menos tenemos el contexto histórico de lo que pasó antes de la Segunda Guerra Mundial, con la incorporación de los experimentos en los campos de concentración de Auschwitz por parte del ejército alemán, comandado por Hitler, donde tenemos el conocimiento de muchos experimentos que se realizaron en pacientes, perdón, en población cautiva en los campos de concentración. Y entonces, ¿cuáles eran los problemas que ellos querían resolver? Por ejemplo, los médicos alemanes se planteaban las preguntas de ¿cómo podríamos hacerle para que los pilotos que andan sobrevolando el mar, cuando caigan al mar, cómo le podremos hacer para conocer qué tanto tiempo pueden durar vivos después de haberse echado del avión y caído al mar? ¿Por qué? Pues porque eran recurso humano que les estaba sirviendo con fines de guerra. Bueno, pues ¿cómo le hacemos? Pues mira, tráete unos cuantos judíos de aquí del campo de concentración, vamos a sumergirlos en agua con hielo y vamos a ir viendo hasta qué temperatura aguantan y cuánto tiempo aguantan hasta que se mueren. Y empezaron a generar investigación con seres humanos. De esto que les estoy hablando, el doctor Sigmund Rascher fue uno de los pioneros en hacer este tipo de experimentos. Duró aproximadamente un año haciéndolos, incorporando en estos ejercicios aproximadamente unos 100 judíos. Pero de aquí son innumerables los muertos que se generaron en esos campos de concentración. ¿Cuáles eran las preguntas aparte que se podrían hacer? ¿Cómo se comporta el cuerpo? ¿Qué tanta presión aguanta? O sea, lo sometían a cámaras de presión a ver en qué momento el cuerpo humano estallaba. ¿Qué pasa si se les inyecta bacterias a los prisioneros? ¿Qué tanta fiebre? O sea, ¿qué pasaba después de aumentar su temperatura corporal por un proceso infeccioso? Si le rompo un hueso, porque había, por ejemplo, soldados que se iban, de repente estaban peleando, se les rompía, se fracturaba un hueso y bueno, pues ¿cómo lo vamos a curar? O ¿cómo vamos a saber cuánto tiempo va a tardar en soldar y en poder mandar otra vez a ese soldado a pelear? Bueno, pues pasen otra bola de judíos y ahora rómpanles los huesos y vamos a observar en cuánto tiempo se empiezan a recuperar. De este tamaño eran la calidad o la naturaleza de los experimentos en los campos de concentración. Esto sin haber ninguna regulación mundial, porque realmente en cuestiones de derechos humanos creo yo que apenas estamos evolucionando a tal grado de poder considerar al individuo como un individuo autónomo capaz de tomar una decisión de incorporarse o no a un proyecto de investigación, porque si se fijan, pues todo esto era obligatorio. O sea, nadie les preguntaba, oiga, ¿quiere participar en mi experimento? No. ¿Qué pasó después de eso? Terminando o a fines de la Segunda Guerra Mundial, se hacen una serie de juicios donde se
trata caso por caso, especialmente de los médicos involucrados en realizar este tipo de experimentos, sin hablar de todo el enjuiciamiento de los genocidas. Pero específicamente en el caso de los médicos, llama la atención que había como de dos tipos, ¿no? Aquellos a los que al momento de preguntárseles en el juicio que por qué habían obrado de esa manera o por qué se habían dado la libertad de hacer este tipo de experimentos, ellos decían que habían sido amenazados por Hitler y que pues estaban arrepentidos y pedían disculpas incluso a las familias de las personas a las que habían matado. O sea, se generó ese sentimiento de culpa. Pero había otro grupo donde ellos estaban convencidos de que lo que estaban haciendo estaba bien, no infringía ninguna regla, y ellos comentaban que para eso era pues como matar cucarachas. De todas maneras, si íbamos al punto de la superioridad racial, ellos lo que estaban haciendo pues era, uno, deshaciéndose de la población que no les servía porque pues no era una población de calidad. Aparte pues estaban evitando que estos humanos estuvieran ocupando un espacio que no les pertenecía, y otro, estaban generando conocimiento. Hay un caso en particular que llama mucho la atención de un médico cuando están generando una vacuna para el tifo. Empiezan a hacer sus ensayos in vitro, y a la hora de pasar a hacer la experimentación en vivo, empiezan a inocular personas, pero se suponía que aquí había dos grupos, ¿no? El grupo de pacientes que recibían la vacuna activa y el grupo de pacientes que recibían la vacuna inactiva. Obviamente este segundo grupo, al exponerse a la infección, pues era el que iba a morir, y así comprobar la eficacia de la vacuna. Pasa que ese médico pues no era antisemita, y entonces cambia las vacunas y se echa un chorro de soldados alemanes y permite la inmunidad a la población judía. Y estamos hablando que ya esto es a punto de terminarse la guerra. ¿Qué pasa? Que cuando vienen estos juicios, a él se le acusa de actuar de manera antiética, pero lo acusan los mismos alemanes. Entonces todo el mundo se empieza a reír así como, a ver, espérense. O sea, ¿es en serio lo que están diciendo? Si ya se echaron a quién sabe cuántos miles de personas, cientos de miles de personas judías, y que mató a 100, 200 alemanes con una vacuna, obviamente se fue a propósito, solamente eso les llama la atención y por eso sí se enojan, y eso es antiético. Y aquí empieza a haber una dicotomía entre lo ético y lo moral. ¿Qué de tu investigación está infringiendo cuestiones éticas, morales, y cuáles son cuestiones legales? Porque hasta que no se establecieron en estos juicios reglas para que de ahí en adelante pudieran ser utilizadas para la investigación en seres humanos, todo lo que ellos hicieron no fue ético, pero tampoco fue ilegal. Y no fue ilegal porque no había una normatividad atrás. Ellos podían experimentar como quisieran porque no había nada en este mundo que les dijera no lo puedes hacer y no estás fuera del marco de la legalidad. Entonces aquí hubo un problema grave para llegar a poder enjuiciar de manera objetiva con qué marco legal. Y se crean los tratados de Helsinki después de los juicios de Nuremberg. Esto es muy, muy representativo. Bien, ¿por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta esto? Porque a la hora de elaborar el apartado de consideraciones éticas, si se han detenido a leer esto unos momentos, con esto empezamos. Estamos cumpliendo con la normatividad mundial, la normatividad estatal, apoyados en los tratados de Helsinki, que son los que vienen o derivan de todos los acuerdos que se hacen después de los juicios de Nuremberg. Pero después de esto vienen otros acontecimientos atroces. Pero les digo, no es aquí, hay que puntualizar claro qué es lo ilegal y qué es lo no ético. En cuestiones de ética, a partir de los tratados de Helsinki, se empiezan a modificar conductas, pero hasta que no se pone en una normatividad nacional e internacional, podríamos decir que se podían hacer cosas ubicando esos huecos donde no estaba legislado nada de lo que teníamos que hacer. Y lo seguían haciendo. Fíjense, me da curiosidad
cuando hablan de los procedimientos médicos o de los procesos de investigación, alguien sale y dice, es que no estudiamos 20 años para ir a hacerle daño a la gente. Pero lamentablemente las verdades históricas a veces dicen lo contrario. Entonces, ¿cuáles son algunos de los casos más comentados en este aspecto? En Nueva York, en el Hospital de Enfermedades en 1967, hubo un caso muy peculiar donde a pacientes se les inyectaron células cancerígenas supuestamente para ver si los pacientes generaban inmunidad. Mismos pacientes con cáncer se les inoculaban células cancerígenas de la misma naturaleza de su patología para ver si estos generaban inmunidad o no. ¿Qué fue lo que resultó? Que el paciente murió, o el grupo de pacientes murieron, porque pues generaron metástasis, el curso natural de la enfermedad siguió y finalmente dijeron, ok, no generan inmunidad, este experimento no sirvió, y a nadie le preguntaron. Esto mató muchas personas inocentes, con la falsa creencia de que las iban a ayudar. Otro de los casos famosos fue un estudio que duró aproximadamente 15 años, más o menos, muy triste. Este fue realizado en niños con capacidades diferentes que estaban internados en un asilo. Los médicos, como no podían experimentar con pacientes fuera de, porque ya empezaba a normatizarse, legalizarse toda la cuestión de investigación en seres humanos, entonces dijeron, que vamos a este estilo, porque aparte de que era común que los padres de estos niños no se ocuparan de ellos, solamente iban, los llevaban y cada año pagaban algún tipo de cuota, los niños no iban a hacer nada, porque eran niños que tenían patologías mentales y que no iban a poder expresar de alguna forma sus malestares. Empiezan a experimentar con ellos, inoculando partes de hepatitis A, y le dicen a los familiares que este tipo de experimentos es para que los niños generen la enfermedad en un ambiente controlado y que no la vayan a adquirir, que de todas maneras iban a enfermar, pero que al momento de que ellos los inoculan, pues cuando menos podían estar pendientes de ellos y entonces actuar en consecuencia, y que eso era para protección de sus hijos. Y así como esto, con ese grupo de niños se fueron haciendo estudios tras estudios tras estudios por estos grupos de investigación. ¿Qué pasa al final cuando se dan cuenta uno de los médicos que trabajaron con ellos? No está de acuerdo, denuncia. Se hace esto público y se hace el conocimiento de los padres, pero desgraciadamente esto pasó en Willbrook. De 6,000 niños que estaban hospitalizados ahí, solamente acudieron, me parece, 50 padres de familia, y de estos solamente a 2 niños se les sacó de ese medio donde estaban. Entonces también no ayudaba mucho porque no estaban al pendiente de los niños y se abusó de la vulnerabilidad de los mismos. Otro caso sonado es, creo, el experimento más grande en humanos que se ha hecho en una comunidad de Tuskegee, en Alabama. En este experimento, que empieza a partir de 1932, lo que querían hacer era encontrar una vacuna para la sífilis. Esto antes de que apareciera o que se popularizara la utilización de penicilina. ¿Qué es lo que ellos hacen? Empiezan a reclutar, hacen un estudio de casos y controles, empiezan a reclutar a 600 parceros afroamericanos en la comunidad de Tuskegee, y lo que hacen es agarrar 200 controles y a todos los demás, ya sea los agarran enfermos o bien los ponen a exponerse con sexoservidoras para que se contagien, y aún así a los que no se contagian hacen algún tipo de heridas en el pene de los pacientes para inocularlos con la enfermedad y solamente observar la evolución natural de la enfermedad.
y empiezan a experimentar con varios medicamentos para ver qué tanto sirven, qué tanto no sirven, qué manifestaciones tienen, cuáles son las complicaciones, en cuánto tiempo se mueren. Este estudio en estos lugares duró aproximadamente 30 años. Ya sé, si no me salen mal las cuentas. 40 años, o sea, les digo que fue uno de los experimentos con seres humanos más grandes de la humanidad. Duraron 40 años hasta que igual uno de los mismos médicos que trabajan ahí, pues ya no le parece perfecto, después de 40 años ya no le pareció tan ético, se hace popular porque saca un artículo en New York Times de lo que está sucediendo ahí, y sale Bill Clinton a dar disculpas públicas a las familias de los afectados. Igual, solamente discúlpenos, no sabíamos que estaban haciendo eso, no se debió de haber procedido así, pero de esto derivaron varias muertes, varios embarazos de mujeres que tenían sífilis y que tuvieron a sus niños en estas condiciones, y evidentemente pues los niños nacieron con malformaciones, incluso pues antes de nacer. Entonces, bueno, todo esto que podemos seguir hablando horas y horas de todas las veces que se han infringido las cuestiones éticas. Vean, por ejemplo, aquí está el instituto donde se hacen las pruebas de cáncer. Los abusos en los niños de Willbrook. Se crean, pues, después de todo esto, tratados internacionales en cuestiones de derechos humanos. Y esta frase a mí me parece muy bonita, porque sí es verdad, refleja la realidad en la que estamos viviendo. A medida que ingresamos a la era del tercer milenio, cada vez estamos más conscientes del dilema formulado por el aumento exponencial de conocimiento. Sabemos muchas cosas, hay mucha información, especialmente en estos tiempos globales donde ya la información la tenemos de primera mano, nada más abriendo la computadora, dándole un clic en un buscador y la información va a estar ahí. Pero no tenemos un aumento en la sabiduría necesaria para manejar esta información, porque es tanta información que hay algunos, no todos, pero sí hay muchas personas que no saben manejar tanta información y necesitamos forzosamente entrar en un marco legal que nos dicte el camino que sí que no puedo hacer, que todavía hay muchas controversias, que todavía hay cosas nuevas que se están generando, como las nuevas tecnologías aplicadas a la investigación, que no están consideradas en una normatividad que en algunas ocasiones, cuando no se les pone atención, se quedan obsoletas. Se norma en 1900, a principios del 2000, y se dejan en el olvido las normatividades, la tecnología empieza a crecer y después vamos a empezar a ver qué pasa con la nanotecnología, qué pasa con la robótica, qué pasa con la ingeniería biomédica. Y entonces empezamos a incorporar nuevos conocimientos bajo una normatividad que todavía está volando y finalmente se violan una infinidad de derechos humanos. ¿Cuáles son, pues, las consideraciones o bajo qué marcos nos estamos moviendo? Está obviamente el Código de Nuremberg, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de Helsinki, el Informe de Belmont. La Declaración de Helsinki, fíjense que es una de las más importantes y esta se va actualizando cada 4 años. Es importante que ustedes sepan esto porque si van a dedicarse posteriormente a la investigación, cada 4 años se debe revisar la normatividad. Bueno, entonces sus marcos conceptuales, cuando incluyan las consideraciones éticas, tienen que buscar la última declaración de Helsinki o citar la declaración de Helsinki actualizada a qué año. Me parece que el 2018 fue la más reciente y de ahí irle contando para ver qué es lo que se le va incorporando. Estas declaraciones sí han tenido que renovarse continuamente. En el área médica, bueno, las guías de buenas prácticas clínicas, que estas empezaron a normalizar en 1996 y se actualizaron recientemente en el 2016. Esto cuando nosotros queremos hacer, por ejemplo, un ensayo clínico, una intervención en farmacéutica,
una intervención, no sociales porque es como de otro tipo, pero las guías de buenas prácticas clínicas nos dicen incluso hasta dónde podemos anotar, cuál debe de ser la rastreabilidad de nuestros documentos, cómo debemos de pedir o solicitar acercarnos a un paciente, qué características debe de tener. Si no las han leído, por ahí les empecé a poner algo de normatividad en la plataforma, pero sí quisiera que les dieran un vistazo, porque esto, más allá de ser algo con lo que van a trabajar ahorita en sus protocolos, sirve de, vamos, es cultura. Esos documentos sería muy bueno que los leyeran o los conocieran. La CIOMS, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, y en nuestro país, la Ley General de Salud, en el título 5, donde está incluido el reglamento de la Ley General de Salud en materia para la investigación en salud, cuya última modificación se realizó en abril del 2014. La norma oficial mexicana, con sus modificaciones, la guía de Conbioética, que por ahí también les dejé, y las disposiciones para los comités de ética en investigación. Ok, fíjense. Dicho esto, porque estamos diciendo que todo esto se generó a partir de sucesos que van apareciendo históricamente en el tiempo. Si nosotros cumpliéramos con todo eso, entonces también debemos de ver para qué están formados o cuál es la función que debe de seguir el Comité de Ética en Investigación, que yo les decía en un principio, a veces ayuda bastante cuando el comité está comprometido con su labor y sí en verdad cumple los objetivos para los que fue creado, y otra, que es totalmente distinta, cuando el comité solamente es una piedrita en el zapato, que lo único que trata es de generarse conflictos de interés, cobrando cantidades estratosféricas por la revisión de trabajos, por protocolos, deteniendo a veces protocolos de investigación para que se mochen con alguna lanita y entonces ahí dentro, bueno, ya nos ponemos más suavecitos, o simplemente conformado por gente que, como son miembros honoríficos, pues justifican su estancia en algunas instituciones. Esto es lo que no debe de suceder. ¿Qué sí debe de suceder? Que el Comité de Ética en Investigación tiene que cuidar lo que está sucediendo con el individuo con el que vamos a hacer algún tipo de intervención. O bien, esto es en humanos, o bien hay comités especializados en animales también, donde ellos deliberarán, revisarán que el protocolo cumpla con los criterios o con lo estipulado en la normatividad, y entonces sugerir modificaciones, hacer adecuaciones, interactuar directamente con el investigador para que no se violen estas cuestiones éticas. Insisto, no deberían de ser una traba, deberían de ser una ayuda. A nosotros como investigadores deberíamos de trabajar en conjunto para que esto finalmente beneficie a la población por la cual yo estoy investigando. ¿Y qué es lo que tendríamos que cuidar? 4 principios fundamentales. Primer principio, bioético, que debe de estar vigilándose siempre en el proceso de investigación. La autonomía. El paciente que vamos a incorporar a nuestros protocolos debe de tener libertad de elección. Debe de decidir si entra o no entra a participar en el estudio. Y esto tiene que ser con un acercamiento amistoso, vamos a llamarle así. Tiene que ser un acercamiento que no agreda al paciente. Y aquí empezamos a ver en qué condiciones de vulnerabilidad podría yo agarrar a un paciente y obligarlo a entrar a mi estudio, ¿no? Lo comento porque desgraciadamente se hace, y no de manera consciente, se hace de manera inconsciente. Ustedes han visto, por ejemplo, en las salas de tococirugía, cuando a la mujer le dicen que tiene que ponerse un dispositivo intrauterino, cuando nos marcan históricamente que tenemos que cumplir a fuerza con metas en los métodos de planificación familiar, y que la mujer en ese momento tiene el dolor y está sudando del proceso que significa en su cuerpo el trabajo de parto, y
mija, fírmele, que le vamos a poner el dispositivo. ¿Le duele, verdad? Sí le duele. Pues fírmele para que no se vuelva a embarazar. Hay quienes, y eso lo digo también hasta por experiencia, porque esta mujer está vulnerable y obviamente va a firmar, y obviamente cuando se lo pongas y regrese a sus 5 sentidos y que diga, caray, yo no quería, o sea, yo no elegí libremente, probablemente sí iba a querer un método de planificación familiar, pero en ese momento no deberían de haberme obligado a hacer algo en esa situación vulnerable. Pasa que podamos hacer eso, se hace, y no es ético. Pasa que tengamos nosotros acceso a una unidad de medicina crítica y digamos, bueno, pues aquí el paciente entra en unas situaciones bastante graves, muchas veces no hablan, muchas veces llegan intubados, muchas veces llegan inconscientes. Junto mis datos, les pongo medicamentos, les hago intervenciones, publico los datos. ¿En qué condiciones, en qué momento el paciente aceptó entrar? Aunque ustedes me digan, la intervención era de lo mejor del mundo, era la mejor opción que se les podía ofrecer, sí, pero no estamos buscando la manera ética de respetar la decisión de un cuerpo. Muchas veces el querer ayudar, fíjense que esta es una parte también muy, nos vamos a ir a cuestiones un poco filosóficas, pero muy hablada por los psicólogos. Muchas veces nuestras ganas de ayudar no son por el otro, son cuestiones de ego, son cuestiones de demostrarme a mí mismo que soy bien chingón y que puedo estar haciendo cosas que le salvan la vida a la gente. Y qué padre que le salve la vida a la gente, lo que no está padre es que esa gente debería de querer ser ayudada. Pues yo no puedo ayudar nada más porque quiera ayudar, el otro necesita querer ser ayudado, porque entonces puedo obtener su consentimiento y decir, yo estoy respetando lo que tú quieres hacer con tu cuerpo. Es tu cuerpo y tú decides. Y aquí volvemos a tocar muchas fibras sensibles, porque a veces nos metemos en temas muy escabrosos para algunos, como es el tema del aborto, como es el tema de la eutanasia, como es el tema de ¿no? Que finalmente paramos en que es el respeto por la decisión que el otro pueda de tomar acerca de su organismo. Y si no están en las condiciones mentales apropiadas para poder tomar una decisión, entonces ¿quién sí? ¿Quién no pudiera estar en esta libertad de elección? ¿Quiénes podrían ser nuestros sujetos de investigación que no contaran con esa autonomía? Podemos incluir a los pacientes con enfermedades mentales, pacientes con enfermedades terminales que incluyen en algunas etapas de la vida demencia senil, por ejemplo, Alzheimer, Parkinson, donde las capacidades cognitivas ya no están al 100% y no se puede tomar una decisión a lo mejor consciente. Los niños son una población vulnerable. Obviamente los pacientes que les digo que ingresan a terapia intensiva y que no están ni siquiera conscientes. Ese es un primer principio que tenemos que cuidar. O sea, cuidado esto, y ahorita habrá consideraciones. ¿Qué otra cosa tenemos que procurar que suceda? La confidencialidad de los datos. Hace algunos meses me mandan, por ejemplo, a mí una base de datos de un hospital privado para empezar a analizarla y me mandan la base con todo y nombres. Entonces, bueno, afortunadamente yo entiendo cuál es el proceso de investigación, hay confianza, pero es algo que no se nos debe de olvidar. Yo siempre que les digo cómo elaboran sus bases de datos, hay un identificador, no está el nombre de la persona porque, pues, afortunadamente esa base de datos cayó en mis manos. Pero, ¿qué pasaría si yo no fuera una persona con principios éticos o que tuviera yo algún tipo de interés en manipular o exhibir o publicar esa base de datos en algún sitio, por la naturaleza de la información que me están dando y por las personas de las que se trata? No se puede. Entonces, cuiden por favor la confidencialidad de sus pacientes. Siempre que nosotros vamos a incorporar un CFR, es un identificador, un código, no es el nombre de la persona.
es un teléfono o un correo electrónico donde se tengan fichas o tarjetitas que ustedes digan, bueno, pues para localizar al paciente o al voluntario, si vuelvo a requerir información de ellos, eso se vale, pero siempre garantizando que vamos a guardar la confidencialidad de los datos. Y la obtención del consentimiento informado, que también es otro tema. Cuando me mandan información y me dicen, ¿sabe qué, doctora? Pues aquí tengo un protocolo que me salió bien padre y fue mi tesis de especialidad y la quiero publicar y ándele pues, deme la carta del Comité de Ética de Aprobación y obviamente vamos a poner que firmaron consentimiento informado. Y volvemos al punto donde no, les digo, no es raro, y lo repito porque no es raro, me dicen, no, es que fíjese que a mí me dijeron que sacara todos esos datos de los expedientes, o que no había problema, que trabajara con mis pacientes como fueran llegando, que al cabo no estábamos violando ninguna regla, y así, o sea, en caliente, levantamos datos. No hubo una firma de consentimiento informado. Por ejemplo, en el caso de los quirúrgicos, es como, bueno, pues si de rutina el paciente llega, firma un consentimiento quirúrgico, no es un consentimiento informado, es un consentimiento quirúrgico donde dice los riesgos que implica el someterse a esa intervención, que aunque son mínimos se deben de explicar, los riesgos de la anestesia, y que los aceptas y que tú como médico no te haces responsable de lo que esté sucediendo ahí. Pero en ningún momento firmaron un consentimiento informado. Y obviamente en ningún momento le pidieron permiso a ningún comité de ética, y ahí están con sus estudios prospectivos que nadie los va a publicar, porque ahorita es una condición de la revista donde está tu carta de aceptación de comité, tu número de registro. Entonces, ojo. Segundo principio, bueno, el primero fue autonomía. Segundo principio, beneficencia. Yo no puedo iniciar ningún proceso de investigación si a priori no sé que le voy a hacer un bien. Debo, sobre todas las cosas, valorar el beneficio de la persona que está incorporada. Imagínense ustedes que regresáramos a los métodos de Auschwitz y dijéramos, pues vamos a congelar a la gente a ver hasta qué grados aguantan, ¿no? de congelamiento. Ahí yo no le estoy ofreciendo un bien a nadie, incluso ni siquiera a los mismos pilotos que se iban a lanzar, si eso era lo que estaban pensando, porque no obtuvieron ningún resultado más que a qué temperatura se muere y cuánto tiempo aguanta, y de todas maneras se seguían muriendo. Entonces no vamos a obtener ningún beneficio. Cuando ustedes no están aportando ningún beneficio, entonces ahí le paramos. ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Publicar? Eso no es una justificación. ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Demostrar una hipótesis que tienes? Como les decía yo al principio de las clases, a mí me genera mucha curiosidad por qué insisten tanto con lo del dióxido de cloro. Si saben, o quien sepa, el funcionamiento farmacocinético y farmacodinámico del dióxido de cloro en el organismo, no vas a dar esta sustancia a ver qué pasa. O sea, yo sé que a lo mejor te puedes morir, yo sé que te puedes intoxicar, yo sé que te puedo provocar una insuficiencia hepática, yo sé que te puedo provocar un aumento en la metemoglobinemia, pero te lo voy a dar porque a lo mejor te curó el COVID. Pues no. No es ético, ¿sí? Entonces, primero que nada, que seamos proveedores de un bien. Maximizar el bienestar. Ya estás bien, pero puedes estar mejor. Y el complemento de esto, del principio de benevolencia, pues va a ser el de no maleficencia. Muchas veces te hago un bien, pero no te garantizo que no te vaya a hacer un mal. ¿Cuál es, por ejemplo, uno de los casos? La industria farmacéutica. Te doy un medicamento que te hace bien. A ver, bueno, te voy a dar un medicamento para que te quite el hambre, los anorexigénicos, un buen ejemplo, ¿no? Perfecto, te estoy haciendo un bien, vamos a combatir la obesidad, te estoy quitando el hambre, pero tengo 20 efectos secundarios acá. Y entonces no me voy a hacer responsable de las crisis psicóticas, de las taquicardias, de la alteración en el estado de ánimo, del estreñimiento, de que ya se le reventó la hemorroide, todos los
efectos secundarios que va a tener este medicamento violan el principio de no malevolencia. Y aquí vamos a tratar de equilibrar. ¿En cuántos pacientes sucedieron estos efectos? ¿Es más el beneficio que el perjuicio? Bien, entonces son dos principios que tenemos que tener. Beneficencia y no maleficencia, que a nosotros en el juramento hipocrático y en todos lados donde ustedes puedan ver, tenemos un letrerote que dice primum non nocere. Primero, no hacer daño. Y cuarto principio que debemos de cumplir, el principio de justicia. Hay algunas personas investigadoras que este principio se lo pasan por el arco del triunfo porque están introduciendo al mundo de la investigación terapias eficientes que dicen, ok, esto jala para la hepatitis, esto jala para el VIH, pero esto es muy caro. Fíjense, cuando empezaron a introducir los medicamentos útiles para la hepatitis C, eran tratamientos de aproximadamente 800,000 pesos por paciente. Esto no se podía costear de manera individual, entonces lo que hacían era que a través de la industria que estaba investigando acerca de estos tratamientos, pues recluta voluntarios y estos voluntarios se ven beneficiados por el medicamento y no pagan los costos de. Pero aquí entraba el que, a ver, pues tu prima, tu amiga, tu vecino, tu conocido, y empezamos a priorizar la incorporación de algunas personas y otras no. El principio de justicia obedece a que todo el mundo tendría de igual manera la oportunidad de ingresar a un estudio de investigación, siempre y cuando estos fueran beneficiados, y no solamente un sector. Si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, ahorita una prueba de efectividad ya a nivel comunitario de la vacuna del COVID, pues, bueno, ahí de mí se acuerdan quiénes van a ser los primeros vacunados y en qué sectores sociales se va a empezar a mover la vacuna. Esto sigue siendo no equitativo, no somos una sociedad democrática, pudiera decirse así. Estamos ante muchas desigualdades sociales y todavía no se cumplen muchos principios bioéticos por todas las desigualdades que tenemos. Y en investigación no podría ser distinto. Entonces, bueno, vamos a procurar que no sea así. Todas las personas tienen los mismos derechos de tener acceso a un protocolo de investigación y aparte, esto nos ayuda a nosotros a hacer nuestro muestreo aleatorio probabilístico del que hablábamos hace 2 semanas. Necesito incorporar a todos porque yo no sé cómo funcionan todos los organismos y necesito representatividad en lo que yo estoy haciendo. Aquí es importante saber que el proceso de investigación que estoy llevando tiene una utilidad social y que probablemente, fíjense, esto también es importante, debo de ser lo suficientemente honesto, yo le llamaría humilde, para decir, me puedo equivocar. O sea, sí, a lo mejor el medicamento que estoy haciendo puede tener un efecto colateral. Sí, la intervención quirúrgica que te estoy proponiendo puede tener un efecto colateral. Mínimo, a lo mejor del 1%, pero te lo estoy diciendo. ¿Y qué voy a hacer si en ese caso pasa algo que no estaba esperando que pasara? ¿Cómo pudiera ser un efecto secundario de un medicamento? ¿Cómo pudiera ser? Fíjense, los reclusos, las personas que reclutaron en los campos de Tuskegee, en el estudio que les digo de la sífilis, a eso sí se vieron bien éticos porque les daban comida, les daban casa y les daban un seguro de gastos funerarios. O sea que si se morían, pues cuando menos iban a tener un funeral. En eso sí podemos rescatar de ahí, porque tenemos que decir, si se muere, en industria farmacéutica es si aparece un efecto adverso o si desarrolla un síndrome de Steven Johnson o si, bueno, pues yo le pago el hospital, yo le voy a cubrir todos sus gastos hasta que la persona esté 100% recuperada, porque este problema lo ocasioné yo, pero siendo lo suficientemente honestos como para decir, esto puede pasar. Ahora fíjense, ¿cuáles son los requisitos entonces que tenemos que
procurar incorporar en nuestros estudios de investigación como checklist, que no falte esto: valor social o científico, validez científica, o sea, que no me esté sacando yo las cosas de la manga, ya esto ya lo habíamos hablado cuando hablábamos de factibilidad de interés, que fuera necesario, ético y relevante, la selección equitativa de sujetos, que haya más riesgo que beneficio, la evaluación independiente, esto es importante. Bueno, cuando tengamos que someter un protocolo a un comité, normalmente se pide que haya un comité de ética y un comité de investigación. Estos dos comités de que se encargarán. El comité de investigación lo que va a hacer es revisar el protocolo y en un mundo ideal lo que sucede es que este comité revisa y te hace sugerencias y te dice, ¿sabes qué? En cuestiones de diseño, en planteamiento de hipótesis, en los objetivos, híjole, pues está mal, ¿no? O sea, yo te recomiendo que sea así. ¿Por qué en esos 3 puntos? Porque si ustedes tienen una buena pregunta de investigación, mi tema que ya habíamos tocado, y esta pregunta de investigación se corresponde con una hipótesis bien planteada, con un diseño acoplado a la medida de la hipótesis, un objetivo general congruente con esa hipótesis, lo demás sale solo, porque ustedes ya tienen el esqueleto de todo ese protocolo de investigación. Si no tienen bien ni la pregunta, ni la hipótesis, ni el objetivo, van a tener un desmadre en sus protocolos. Entonces no va a poder llevarse a cabo el siguiente paso. Entonces estos filtros o estos comités, más que atorar los estudios, deberían ayudar. Deben de ayudarte, bueno, si ese es el comité formado por la élite científica del hospital, donde me van a decir, sabes que tu planteamiento es muy bueno, vas, y no una cuestión de egos, entonces también te puede decir, aquí estás equivocado, pero yo te sugiero que, ahí estás, pregunta, hipótesis, objetivos, así, y sobre eso trabájale. Todo lo demás es importante, pero no es tan importante como para que te puedan echar para atrás un protocolo. Y estos comités deben de ser independientes. Y posteriormente un comité de ética, quien se encargaría de evaluar únicamente los principios o el cumplimiento de los principios de autonomía, benevolencia, no malevolencia y justicia. Si esto se cumple, obviamente, esto viene dentro del estudio, en tus criterios de inclusión, de exclusión, del diseño del estudio y en la carta de consentimiento informado. Que tú hagas saber al paciente que es totalmente libre de entrar y de salir de tu protocolo, que no va a ser remunerado económicamente, pero cuáles son los beneficios que va a obtener, cómo lo puedes dañar incluso, pero hacerlo explícito, ¿no? Que todo eso esté en el consentimiento y que se vea en qué condiciones se va a firmar. Esto es lo que tendría que evaluar el comité de ética. Posteriormente, sale la aprobación y una vez que tú ya estás trabajando, empezar a generar información de manera semestral para que el comité esté pendiente de del curso que estás llevando tu investigación, no para fregar, para ayudar a ver qué pasó, dónde están las cartas, algún problema con los pacientes, se está cumpliendo el número de pacientes, que no te excedas. También yo les comentaba la vez pasada que hay gente que quiere incorporar 2,000 personas en sus proyectos de investigación. También esto no es ético y eso lo debe de cuidar el comité. Pero ¿cómo lo va a cuidar si no saben calcular un tamaño muestral? Algunos, bueno. Bien, y el respeto a los sujetos inscritos, ¿sí? Fíjense, aquí estos 2 artículos me parecieron, híjole, bien importantes, porque sí hay algunos que sacan cada cosa, de su imaginación. Ahorita la investigación que se está haciendo en tiempos COVID, se dice, puede carecer de algunas estructuras, porque al ingresar un paciente a algunas unidades de cuidados, es aislado de la familia. Y entonces vienen otra vez dilemas éticos. ¿Dónde nos podemos apoyar en que podamos hacer investigación para ver qué procedimiento es el que mejor le favorece al paciente?
qué tratamientos. Ya ven que al principio empezamos con la idea de que la hidroxicloroquina funcionaba, luego dijeron que no, luego dijeron que la ivermectina, luego dijeron que no, luego dijeron que así, ¿verdad? Fueron incorporando, pero esto es ensayo y error porque las condiciones pandémicas lo pidieron. No íbamos a decir, espérenos tantito, vámonos unos 6 meses en lo que me prueban el protocolo y luego ya lo hago. No, aquí en caliente. Pero entonces necesitamos conocer esa información y en qué marco legal yo me puedo proteger cuando me digan, oye, tú estás queriendo hacer algo que no ha probado completamente la eficacia de ser útil. O tú estás probando un medicamento que, pues, efectivamente, la ruta que me estás planteando podría ayudar en el curso de la enfermedad, pero como en el Vademecum o en el PLM no dice que lo puedes utilizar para eso, entonces no lo puedes usar. No. Debemos de ser un poco más cerrados. Afortunadamente, más en el sur, temo decirlo, pero están un poco más adelantados que muchos investigadores aquí en el norte y entonces hay flexibilidad de pensamiento, conocen la normatividad y nos podemos apoyar en el respaldo legal. Y en la norma oficial de salud hay 2 artículos que me gustaría y me encantaría que se llevaran a su casa, que es el artículo 102, donde nos protegen a nosotros como investigadores. Dice, la Secretaría de Salud podrá autorizar con fines preventivos, terapéuticos, rehabilitatorios o de investigación el empleo en seres humanos de medicamentos o materiales respecto de los cuales aún no se tenga evidencia científica suficiente de su eficacia terapéutica o se pretenda la modificación de las indicaciones terapéuticas de productos ya conocidos. Entonces ya nos ahorramos ese pasito donde nos dicen, no, pues es que no puede investigar eso. Claro que sí lo pueden investigar, siempre y cuando ustedes estén respetando los principios, benevolencia, no maleficencia, justicia e igualdad. Yo tengo este artículo en la norma oficial que me está respaldando para utilizar un medicamento o un procedimiento que ve en beneficio del paciente. Y aunque este procedimiento no sea específicamente para esto, yo lo estoy modificando, lo puedo hacer. O bien un nuevo uso de medicamento, o bien una terapia que se esté llevando a cabo en otro lugar, que yo quiera empezar a incorporar aquí, aunque no haya la evidencia científica suficiente, respetando estos principios, porque aquí en la ley nos estamos amparando. Artículo 102 y artículo 101, donde nos dice que en el tratamiento de una persona enferma, el médico podrá utilizar recursos terapéuticos o de diagnóstico bajo investigación cuando exista posibilidad fundada de salvar la vida, restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente, siempre que cuente con el consentimiento informado por escrito de su representante legal en su caso, o del familiar más cercano en vínculo y sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos que determine esta ley y otras disposiciones aplicables. ¿Por qué estoy haciendo así tanto énfasis en este aspecto? Miren, hace poco metimos un protocolo de investigación de ginecología y este protocolo había como un debate de que si la persona, bueno, dos consideraciones importantes. Una, que les había comentado, de la utilización de controles retrospectivos. Cuando yo no le estoy ofreciendo ningún beneficio al paciente que estoy a punto de manipular, de operar, no tengo por qué yo aumentar el riesgo de mortalidad. Hay algunas patologías donde una intervención quirúrgica que asegure una mínima pérdida de sangre es crucial para la evolución de esta paciente. Y es crucial porque puede morirse. Si yo estoy identificando que ya hay algo que me puede ayudar a la disminución del sangrado, no tendría por qué seguir haciendo el mismo procedimiento donde la mujer está expuesta a pérdidas enormes de sangre con un desenlace fatal. Aquí estoy respetando el principio de no malevolencia, el principio de beneficencia. Y muy importante, si estoy utilizando una técnica alternativa, nueva, que está en investigación,
La puedo utilizar siempre y cuando la mujer me dé su consentimiento, y este consentimiento puede ser incluso tomado antes de que la mujer sea intervenida. Este protocolo del que les hablo, pues ahorita está como en el limbo, porque justamente estos principios no se tomaron en cuenta, o estas consideraciones no se tomaron en cuenta y solamente dijeron, no porque están tratando de hacer una técnica que aquí no hacemos y qué miedo hacer protocolos de eficacia y seguridad en este hospital. Les digo, lamentablemente, a veces nos puede poner en más riesgo que lo que nos ayuda. O sea, si ustedes están capacitados y están seguros de lo que están haciendo, deben de conocer el marco legal que los respalda para que ustedes no pongan en peligro hasta su integridad profesional, pero siempre documentense. Y esta es la parte bonita de que tiene el conocer todos estos documentos, respaldo bioético, porque no es nada más en contra del investigador, o sea, no es nada más poner trabas al investigador, es cómo me puede proteger la ley para que yo, que sí estoy respetando todos estos principios, que la idea es para resolver un problema social, que sí estoy planteando iniciativas para que se mejore la calidad de vida de los pacientes, no me atore. Y es por eso que la investigación en México muchas veces está bajita, ¿eh? La innovación tecnológica, la propuesta de protocolos clínicos de investigación serios que llegan a ser publicados en revistas de primer nivel. Sí hay investigadores, sí hay muchos grupos de trabajo que están haciendo buenas contribuciones, sí, pero todavía como país estamos muy chiquitos a comparación de otros países donde esto se ve de manera integral y objetiva y se conoce toda esta cuestión de normatividades internacionales que se aplican con criterio y con la finalidad de que el paciente se beneficie y avance. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Bien. Ok. Fíjense, esto creo a lo mejor que les puede ser de mucha utilidad. Se los voy a dejar ahí en la plataforma. Es una guía. Ustedes igual pueden hacer todos sus formatos conforme a ya toda la normatividad de la que hemos platicado, pero a mí me parece una guía interesante. Si tienen que hacer una guía de consentimiento informado, este es un formato estándar que usamos nosotros. Aquí están cómo se llenan las instrucciones. Empieza hablando de la Ley General de Salud, de las consideraciones legales de las cuales está desprendiendo este consentimiento. Y a manera de guía, pues vean cómo se elabora. Primero tenemos justificación, objetivos de la investigación, los procedimientos que se van a usar y su propósito, las molestias o riesgos esperados, cómo y quién los va a resolver, los beneficios que podemos obtener, los procedimientos alternativos que pudieran dar ventaja al sujeto aparte de nuestro estudio, la garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta o aclaración, la libertad de retirar el consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en el estudio sin que nosotros vayamos a tomar ninguna acción en contra de ellos, privacidad y anonimato, el compromiso de proporcionar la información actualizada obtenida durante el estudio. Híjole, esto es bien importante, porque luego, por ejemplo, empezamos a hacer nosotros investigación, tenemos nuestros datos y ya, se nos olvidó que existió un voluntario o un paciente que quiere obtener también sus datos, o sea, que quiere saber cómo le fue, aunque sea una encuesta que aplicáramos. Esto pasa mucho, por ejemplo, en las de psicología, en las de psiquiatría, no sé, donde se aplican instrumentos psicosociales y de repente ya la gente no supo. Pues también tienen derecho a enterarse de sus datos, ¿eh? El compromiso de proporcionar la información actualizada, bueno, sí, ya, la disponibilidad de tratamiento médico e indemnización que legalmente tendría derecho por parte de la institución en caso de que haya efectos colaterales causados por la investigación.
que si existen gastos adicionales, estos serán solventados por el investigador, y las firmas. Siempre debemos de solicitar la firma de la persona y la firma de un testigo o dos, incluso hay unos que les piden 2 testigos, en caso de que la persona se encuentre en sus capacidades mentales totales. Si estamos hablando de gente vulnerable, si estamos hablando de gente que tiene alguna discapacidad, un niño, un anciano con demencia, una persona que no me vaya a dar el consentimiento de manera consciente y autónoma, hay unas cartas que se llaman de asentimiento, donde el representante legal da su permiso para que podamos empezar a hacer investigación, ya sea con el niño o con el paciente en estas condiciones. Cartas de asentimiento informado. Hay otra modalidad ahora que quieren empezar a trabajar con pacientes COVID, que también es ética y está aceptada en el marco legal, donde ustedes, al incorporar a los pacientes a los protocolos, dado que están aislados y que no pueden tener contacto con su familia o gente externa, ya sea que dé el consentimiento a la persona o bien que ustedes puedan obtener ese consentimiento a través de vía telefónica. Y esta obtención de consentimiento a través de vía telefónica debe de hacerse un resumen de esto, debe de explicarse en un apartado del protocolo y anexarse se le pidió permiso a fulano, se hizo la llamada a tales horas, dio permiso, no dio permiso, e irlo guardando. Estas evidencias son importantes. El comité de ética en cualquier momento puede decidir pedirles a ustedes evidencia de la obtención de consentimientos. Ustedes tienen que guardar la obtención de consentimientos hasta 5 años en un archivo, que sería el archivo muerto, después de haber terminado su investigación. Puede ser solicitada por el comité, puede ser solicitada por los editores de las revistas donde ustedes quisieran publicar. Entonces, si se fijan, no es cosa menor. Si ustedes publicaran un artículo COVID, por ejemplo, ahorita que está tan fresco esto, por eso lo menciono, porque muchos de ustedes sí estaban trabajando con estos temas, y de repente dicen, ya tengo solucionado, ya tengo bases de datos, ya tengo el análisis, lo mandé a publicar, se publicó en Science, se publicó en Nature, sale. A ver, a los 6 meses, necesito ver las evidencias de que obtuviste consentimiento. O alguien les dice, ¿cómo obtuviste el consentimiento? A ver, enséñame. Cualquiera les puede cuestionar, cualquiera incluso de la sociedad que está leyendo los artículos puede hacer algún tipo de sugerencia, cuestión, pregunta, lo que sea acerca de tu proceso de investigación. Y si tú no demuestras que todos estos procesos los tienes completos, ese artículo se baja de donde ya se ha publicado. ¿Para qué nos metemos en líos, ¿no? Yo sugiero, como lo he dicho desde un principio, que las cosas se hagan bien. No es difícil si de antemano lo planeamos y sabemos con qué herramientas cuento para que esto sea rápido, no se me atore, fluya. Trabajamos más cuando empezamos las cosas mal que cuando hay una buena planeación y las cosas se hacen con todas las de la ley. Claro, les digo, sin que todas estas cosas nos representen, que nos retrasen más. Y pues necesitamos saber quién nos puede apoyar y de dónde nos podemos apoyar.